el día de Yom Kippur, un día poderoso donde Dios nos enseña que Cristo Jesús se presentó para purificar las cosas celestiales y con su propia sangre, Él como el macho cabrío, cuya sangre hacía expiación, eso lo vamos a ver ahora, Él obtiene eterna redención por nosotros. Gloria al Señor. Entonces vayamos, hermanos, continuemos con nuestra enseñanza, vayamos a Levítico. Ya. Levítico, versículo 16, del 1 al 34. Levítico 16, del 1 al 34. No sé qué lindo. Sí. Levítico 16, del 1 al 34. Gloria a Dios. Vamos ahí. Empieza a leer, pastor. Dice así, versículo 1 de Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayerá la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Vamos a quedar ahí en el versículo 9. 9. No, el 10 también, pastor, léalo. Dice, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Entonces, vayamos a resumir un poquito acá lo que tenemos, porque empezamos a hablar cuando hablamos de animalito, como somos personas que hemos vivido en la ciudad, a veces macho cabrío, becerro, entonces nos confundimos, ¿no? Acá tenemos que Aarón está ordenado por, Moisés está ordenado por Jehová que le diga a Aarón, ¿no? Le diga a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, cuyos 2 hijos habían muerto en la inauguración del tabernáculo. Ellos quisieron hacer algo que Dios no había ordenado. Quisieron ofrecer un fuego, un incienso que Dios no les había pedido. Entonces estaban desobedeciendo las reglas y sale fuego del lugar santísimo y los quema. El día que se inaugure el tabernáculo, el tabernáculo del desierto, donde estaba el propiciatorio y en el lugar santísimo, sale fuego y los quema a los 2 hijos de Aarón. Entonces, y los tienen que sacar a los hijos de Aarón de ahí, ¿no? Y dice, Dios le da instrucciones a Moisés, dile a tu hermano que haga esto, esto, esto. Cuando Aarón venga, debe traer 2 cosas. Él tiene que traer un becerro de expiación y un carnero de holocausto. La expiación significa perdón de pecados. Anótenlo bien ahí, por ejemplo. Expiación, perdón de pecados.
La expiación era para perdonar pecados. Por eso Jesucristo hace dos cosas en el Nuevo Testamento y vamos a quedarnos acá con nuestras manos en este texto de Levítico 16 y yo voy a ir a un texto de la Escritura que le voy a leer. No se lo voy a decir para que no vayan a otro texto de la Biblia. Dice acá en el versículo Romanos 4:24 dice, así también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contados, estos a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, eso es expiación, perdón de pecados, y resucitado para nuestra justificación. Eso es holocausto, ¿no? Porque es una adoración a Dios. Entonces, otra vez, la muerte de Jesús perdona pecados, pero la resurrección de Cristo da vida eterna, nos justifica. Después de la justificación viene la dádiva de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Otra vez voy a leer Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Volvemos a Levítico 16. Entonces, en Levítico 16 dice que Dios le manda a Aarón un becerro y un carnero, por él. Uno para expiación, otro para el holocausto. El becerro para perdón de pecados para él y su familia, y el carnero para un holocausto de él y de su familia. Y después dice en el versículo 9 y 10, lea pastora por favor si puede. 9 y 10. Mira, el versículo 6 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. 9 y 10. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá con expiación, en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces acá nos quedamos en antes. Entonces, para toda la congregación de Israel, otra vez recapitulamos, para Aarón le pide un becerro para expiación y perdón de sus pecados y un carnero de holocausto para poder adorar a Dios de parte de Aarón y su familia. Pero ahora, para toda la congregación de Israel, él pide dos cosas. Dos machos cabríos de expiación, no uno, sino dos machos cabríos de expiación. El otro lado había pedido un becerro, ahora pide dos machos cabríos de expiación y un carnero de holocausto para adoración. Entonces, de esos dos machos, de esos machos cabríos de expiación que pide para toda la congregación de Israel, uno sería para Jehová y otro sería para Azazel. La palabra Azazel significa el macho cabrío de escape, que se mandaba al desierto a morir. Ese animalito iba a morir por las fieras o por inanición. Podían morir de dos maneras. Pero no era como mucha gente dice que era para que vaya a los demonios, a Satanás, no. Aunque Satanás ha querido hacer el grande y ha tomado su nombre Azazel, que en hebreo significa cabra que sale escapada o se pone afuera, ¿no? Chivo expiatorio también se llama, ¿no? Por eso ahí viene la palabra scapegoat en inglés o en castellano, es el chivo expiatorio. En otras palabras, el pagano. Siempre hay que buscar un pagano, el que paga todo. Aunque no sea el culpable, se busca un pagano, ¿no? En la política es así. Entonces continuemos. Israel tenía que, le dice en el versículo 9 y 10, que el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. Ahora, déjame leer acá un poquito. Versículo 6 dice así. Se dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, primero, hemos dicho que se hace la expiación, ¿no? En el caso del becerro por Aarón era la expiación, pero acá dice en el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Qué interesante. Entonces, primero es el derramamiento de la sangre para el perdón de pecados, y después que ya se ha pagado esa ofensa, esa división que había por causa del pecado, porque Dios por ser fue justo, demandaba que hubiera una
una paga por ese pecado, que era la vida de un ser, en este caso un animalito, en este caso de un becerro, el becerro por Aarón. Después que se había hecho ese pago por causa del pecado, ¿no? La justicia de Dios quedaba resuelta. Y ahí, desde ahí para adelante, podía haber una reconciliación. Es decir, nunca va a poder haber reconciliación si el pecado está en medio entre tú y Dios. Por eso la Biblia dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en tinieblas, entonces no hay reconciliación. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de la sangre no hay perdón de pecados. Y sin derramamiento de sangre y sin perdón de pecados no puede haber reconciliación. No podríamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Si vivimos en pecado. Si vivimos en pecado. Que es lo que afirma la gente de la gracia extrema. Ahora, por eso Aarón tenía que hacer un sacrificio por él y por su familia, porque el lugar donde él iba a entrar tenía que estar reconciliado, tenía que expiar sus culpas. Entonces, porque si entraba así sucio de pecado, le iba a pasar como le pasó a sus hijos. Amén. Iba a morir. Y eso pasaba con aquel que no estaba bien delante de Dios. Y lo mismo pasa en el versículo 10. Y acabamos de leer en el versículo 6. Ahora leamos otra vez el versículo 10 para ver la relación entre expiación y reconciliación. Pastora, ¿supera? Amable. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Entonces acá dice que el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación. ¿Cómo? ¿No era expiación? ¿Y ahora sale que reconciliación? Claro, porque primero, antes de la reconciliación, tiene que haber una expiación. O primero la expiación y después la reconciliación. Sobre él para enviarlo como un chivo de escape al desierto. ¿No? Ahora sí continuamos con el 11, pastora. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo, ahí el lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Amén. Esa palabra testimonio es caporet, y ahí viene la palabra kipur, que significa cubierta, ¿no? Entonces de ahí viene el día de la cubierta, el día en que la cubierta es cubierta de sangre, justamente, sí, ¿no? El día del caporet. Sigue leyendo, pastora. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahí nomás un ratito. Entonces, para poder entrar en el lugar santísimo, como la pastora Sofía ha dicho, tenía que suceder una situación bien curiosa. O sea, él no podía entrar atrevidamente diciendo, no, yo soy sumo sacerdote y puedo entrar a la presencia de Dios porque esa es mi función. ¿No? Eso no podía hacer. Él tenía que primero presentar la sangre del becerro por su expiación y por su reconciliación. A pesar de su posición de sumo sacerdote, él tenía que obedecer la escritura. Y eso es lo que pasa con nosotros los pastores. Y con todo ministro y con toda autoridad espiritual, estamos bajo la gobernación de la escritura. Nadie por la posición espiritual que ostenta puede hacer lo que quiere por encima de la palabra de Dios. ¿No? Esa es una doctrina falsa, es una ofensa fuerte para Dios. Entonces no hagamos eso, hermanos amados, sino que... No podemos hacer lo que nos parece. No podía hacer Aarón lo que le pareciera, no. porque si no caía muerto, pues.
Entonces, Y lo mismo que hizo por él, lo hace por el pueblo. Por él lo hace con un becerro. Por el pueblo lo hace con un macho cabrío, ¿no? El macho cabrío que salió para Jehová. Y después vamos a ver lo que pasa con el que fue para allá, para el desierto. sí, Entendamos algo bien claro, que estamos hablando de un día solemnísimo, porque los pecados de todo el pueblo y toda contaminación e inmundicia que había en cualquier parte del campamento o del real o de la ciudad amurallada, eso se llama real, ¿no? Todo eso quedaba limpio de pecado desde la cabeza, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo quedaba puro y santificado para Jehová. Qué maravilla. Y así tú tienes que quedar, hermano, cuando vives en comunión con el claro, Señor. no solamente una parte de tu ser, una apariencia de piedad, ¿no? Sino es de todo tu corazón, Amén. con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Él te ha hecho para que tú puedas vivir en ese nivel. Una mujer y un hombre irreprensible, que no tiene de Amén. qué tener temor. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que Él ha dejado sus huellas, sus pisadas. Ha dejado sus pisadas para que sigamos sus huellas, para que seamos imitadores del camino recto, derecho, Ese plano. camino que Él nos ha abierto, que va a la No, presencia del no Padre. con subidas y bajadas, ni con torcedura derecha e izquierda, no con idolatría de hacer el negocio del evangelio completo, o el negocio, el negocio completo del evangelio, no para hacerse rico, sino para contribuir con el reino de Jehová, nuestro Padre Dios, y nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Mesías Salvador. Versículo 16, pastora. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo. Ahí nomás vamos a ver, miren, el final, el objetivo de Dios era el versículo 16. Limpiará el santuario de sus impurezas. Otra versión dice inmundicia. Algo inmundo, es algo que apesta a Dios, es algo que es espantoso para Dios. El pecado es inmundicia para nuestro Padre Jehová. Ahora, pastor, nosotros somos el santuario, el templo. Amén. Ahora el tercer templo es Cristo Jesús. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos parte de ese templo. Tú eres templo de Dios. ¿Y qué nos hace mantener limpios de esas impurezas? La sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo y vivir de acuerdo a esa unidad con Él, esa santidad, ¿no? Ahora no para clamar, la sangre de Jesús tiene poder, no. Es para entender que nos ha reconciliado y nos ha limpiado para vivir una vida santificada para Él. Porque inmediatamente después de esta gran obra de limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, de la misma manera hará también con el tabernáculo. No solamente limpiaba el santuario, sino el tabernáculo, el testimonio. También expiaba el altar, expiaba todo, también el tabernáculo del testimonio. El altar donde se ofrecía la sangre de los animales quedaba limpio para un año más. Es decir, todo ese altar donde había recibido los pecados, porque imponían, habían sacrificios diarios que se hacían 2 veces por día, donde las personas que había pecado imponían las manos sobre su animalito, confesaban sus pecados y ese animal lo sacrificaba. Y toda esa sangre era depositada debajo del altar. Ahora ese altar era purificado con la sangre de este cordero, que es tipo, macho cabrío, que es tipo y sombra de Cristo Jesús, como ya lo vimos en Hebreos capítulo 9, capítulo 9 y capítulo 10, que Jesucristo entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención en el día de Yom Kippur celestial, cuando Él presenta su sangre, purificando, limpiando de inmundicias a la congregación, al real, a todo el pueblo de Dios, el tabernáculo de reunión. El altar, ¿no? Todo acá. El tabernáculo de testimonio, la congregación sagrada de Jehová quedaba totalmente purificada y limpiada de todo pecado. Ahora sí, pastora, continúe. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión
cuando él entra a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, hasta que él saliese, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ajá, inmundicias. En otro versículo dice de los pecados, las rebeliones, ¿no? Las impurezas o inmundicias que hagan de todos limpios. Ese es el objetivo de la sangre de Jesucristo. Limpiarnos, que quedemos tan blanco como la nieve y tan blanca como blanca lana. Y así como el oriente está del occidente, Tan lejos del oriente como del occidente. nuestros pecados sean Quitados de nosotros, echados en los profundos del mar y que ya no existan. Esa es la posición que Jesús nos da. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, pero no para pecar voluntariamente después, como dice Hebreos capítulo 10. Aludiendo que la gracia es grande. Pues. Sí, y en Hebreos 5:9 dice, habiendo obtenido eterna redención para los que le obedecen, no para los que le desobedecen. Porque por ahí hay la secta esta de la gracia extrema que dice, no, ninguna fe en tu obediencia, dice, porque eso es un mérito. No, Señor, la obediencia de todo corazón es una obra de la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y pueden nacer de nuevo, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Predicar la palabra, las aflicciones de Cristo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Amén. Colosenses 1. Ahora, ¿sigo leyendo? Sí, pastora. Levítico 16:20 dice, cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es el macho cabrío de Azazel. Amén. Que iba a llevar, que iba a ser destinado al desierto. Es lo que llamamos en castellano el chivo expiatorio, y es lo que llaman en inglés el scapegoat, o la cabra o el cabrío de escape, porque lo mandaban a que escape, scapegoat. Como estaba en el desierto, iba a terminar muriendo. Por inanición o comido por una fiera, ¿no? Sí. Versículo 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto. Y aquí holocausto es adoración, ya no es para pagar pecado, ya es porque ya estás reconciliado para adorar. Es una ofrenda de fe, es una ofrenda de gozo, de alegría, de acción de gracia, de victoria. Es una ofrenda que va de acuerdo a la fiesta que sigue después de Yom Kippur, que es la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta de alegría, es una congregación de victoria, de abundancia, celebrando la vida que Jehová nos otorga. Y nos proyecta hacia el milenio. Amén. Ya proféticamente hablando todavía no se ha cumplido, ¿no? Esta fiesta de Yom Kippur proféticamente, en el sentido de que va a ser el día que Dios, el día de la ira de Dios, que tenga victoria sobre los enemigos, que le pongan los cabritos y las ovejas por un lado y por el otro los otros, el trigo y la cizaña, y que benditos de mi Padre y apartados de mí malditos, ¿no? Al fuego eterno. Entonces, efectivamente, eso va a tener que cumplirse. Y igualmente, la fiesta de los tabernáculos habla del milenio. Eso es lo que usted ha dicho, pastora. Vamos a reinar con él. El versículo
25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Amén. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará su vestido, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento, sin nada inmundo, nada sucio. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas. Eso significa ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es día de reposo. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Entonces miren lo que dice en el versículo 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. O sea, recuerdan que habían lo que pagaron, lo que fueron hechos para pagar pecado, la expiación, era el becerro de Aarón y el macho cabrío de Jehová. Estos dos, cuya sangre traía liberación y perdón de todos los pecados y dejaba puro, sin ninguna inmundicia, sin ninguna contaminación, todo el santuario, el altar y toda la congregación de Israel, esos animalitos eran sacados ya fuera. ¿Qué sacaban? Sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol, ¿no? El que los quemare llevará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Ya, esto que dice acá es lo que Jesús hizo por nosotros el día cuando fue crucificado en la cruz, dice en Hebreos 13, del 10 al 19, pastora. Si nos pudiera leer Hebreos 13, del 10 al 19, y veremos que Dios nos manda a llevar el vituperio de Cristo, hermanos. No es todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora tú tienes que hacer algo por Cristo. Si dices que lo amas, haz sus obras. Si tú dices que amas a Dios, obedécelo. Si tú dices que tienes fe, camina en sus mandamientos. No te ensucies. No te ensucies con inmundicias. No dejes que el pecado, no dejes que tu corazón guardes algo que pueda ofender a tu Padre Dios. Amén. ¿No? Que le merezca la obra en ti que Jesús ha hecho tan grande. Es como esas trampas de ratas que hay ahora, que son como una miel, un pegamento que ponen la comida en el medio. Entonces la ratita va a comer la comida y se queda ahí pegada, ahí, ¡pac! Y cada vez que trata de sacarse con otra pata, lo que está pegado, ¡pac!, se queda más pegado. Y ¡tac!, al final queda toda plata. Sí. ¿Por qué? Porque el pecado es como una goma, es como un chicle. Te jala una pata y después te jala la otra, te jala las cuatro patas y después te jala el pecho y la cabeza. Metido ya. Y después viene el gato y se lo come. Entonces no puedes permitir tú ninguna cosa mala en tu corazón, en tu pensamiento. Hebreos 13, del 10 al 9. Del 10 al 9. Del 10 al 9. Del 10 al 19. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, ¿no? Hebreos 13, 11, ahora 12. Por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Espérate, es Hebreos. Repite, pastor, del versículo 11, si puede tomar Hebreos. Déjame ponerlo, no lo he Hebreos puesto. 13 me dijiste, ¿no? 13, sí, Hebreos 13, desde el versículo 11. Oh, disculpen, hermanos, que no he estado. ¿Del versículo 11? Sí. Ya. Y desde el 11 repite. Ya. Hebreos 13, versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios que agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego, hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Gloria al Señor. Qué maravilla. Noten en el versículo 13 que dice a él. Voy a poner el volumen. Ya, ahora sí. Notemos que en el versículo 13 dice así: salgamos pues fuera a él, salgamos a él fuera del campamento, dice. Gloria al Señor. Llevando su vituperio. Versículo 12 dice que Jesús, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Crucificaron a Jesús fuera del real, fuera de la ciudad de Jerusalén. Lo sacaron afuera, como si fuera los restos del becerro y del macho cabrío que tenían que hacerse para expiación. Era quemado su piel, eran quemados sus entrañas, ¿no? Su estiércol era quemado fuera del campamento, así como de una manera, como si fuera algo impuro, sucio, pecaminoso, que era tan contaminante que tenía que ser quemado fuera, no podía ser quemado ahí, tenía que ser ni en el altar, que donde se quemaba todo era el altar, pero no, esto lo tenían que sacar fuera de la ciudad. Así también Jesús fue humillado, él salió, fue vituperado, fue golpeado, fue insultado, fue vejado, murió desnudo en una cruz, con otros dos ladrones que eran ladrones y él era un hombre santo. Y ahí dice la Biblia, salgamos pues a Jesús que estaba fuera del campamento, llevando su vituperio, o sea, también vamos a pasar lo mismo. Ser insultados juntamente con él, por causa de la justicia, por causa de servir a nuestro Dios. Y muchas veces por causa de hablar la doctrina conforme a la Escritura. Así es, porque eso es lo que pasaba con los fariseos que odiaban a Jesús y odiaban a Pablo y a Pedro, que no andaban de acuerdo a las doctrinas del Talmud, ¿no? Bueno, no andaban de acuerdo a las doctrinas de la ley oral y las tradiciones de los ancianos. Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino la que buscamos por venir. Sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Este día, hermano, tú sal para llevar su vituperio, busca, enfrenta las cosas que tienes que enfrentar como cristiano. Di, yo soy cristiano, yo creo así y no voy a permanecer con esas cosas. Enfrenta tu vida, hazle cara al pecado, mantente en santidad, lleve el vituperio de Jesús.
Muchas ¿no? veces buscamos el favor de los hombres y el agradar a los hombres antes que a Dios, Sí, pastora. ¿no? Entonces tenemos que agarrar y ser firmes en, en nuestro caminar con Cristo, ¿no? En nuestro caminar delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, Amén. haciendo todo como para Él y para Él, por Y, Él y para Él. y entender dos cosas. Entonces acá, que el salir a llevar su vituperio es también ofrecer sacrificios, así como Él se ofreció como un sacrificio expiatorio y de reconciliación, así tú también ofrécete, ofrécele a Dios sacrificio de alabanza. No te Que quejes, no tus labios no sean murmuración. labios de, ah, me falta esto, no tengo lo otro, Si me no tuviera esto, puedo, sería feliz. todo es lo negativo. En vez de eso, ve lo que tienes. Para eso está el Yom Kippur, para dar gracias a Dios por lo que Él te ha dado en Cristo Ah, Jesús. entonces me tengo que contentar con lo que no tengo. No, tienes que agradecer al Señor porque todas las cosas te han sido dadas por Cristo, en Cristo Jesús, Sí, la Biblia dice ¿no? que teniendo lo necesario, tengamos un corazón agradecido. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Gracias, Señor, porque hoy es un día que conmemoro el perdón de mis pecados. Tu gran obra maravillosa, Padre, de sacar a Cristo Jesús, derramar su sangre para perdonar mis pecados, sacarlo con vituperio fuera del campamento. Así también yo quiero llevar su vituperio y quiero ofrecer frutos de labios que dan gracias a tu nombre. Alabanza. Quiero hacer el bien y la ayuda mutua, dar de comer al hambriento, ayudar al que está afligido, ¿no? Al que no tiene, darle algo, lo más que yo pueda, ¿no? Obedecer a nuestros pastores. ¿No? O sea, nuestro paso, participar en cuestión de la mayordomía de la congregación, hermanos, no se olviden que a pesar de que nosotros no hacemos énfasis en eso, también hay una fidelidad al reino de Dios y la fidelidad de la mayordomía, ¿no? Del hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque tales sacrificios se agrada a Dios. Dios agrada. Hay sacrificios para Dios ahora, sí, pero no son sacrificios de animalitos, son sacrificios de tu corazón. Nosotros Que te somos, entrega. ¿no? Como dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es holocausto, es adoración. No es perdón, no es para perdón de pecado, es holocausto, es adoración, es servicio de fe, es lo que le agrada a Dios. Ofrece al Señor eso de tu corazón, mi hermano. Conságrate a Él. Conságrate. Vive para Él. Obedece a tus pastores. Hermano, nosotros le decimos a la gente, hagan el bien, perdónense unos a otros, vivan en luz, no vivan en tinieblas, amargados, odiándose unos a otros. Vivan en victoria Tratemos de solucionar las cosas y oremos que unos nos por están otros. impidiendo tener paz, Amén. ¿no? Y comunión con los demás. Cortemos con el pecado, busquemos una solución en Dios, en Cristo, en su palabra. Y digamos, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento. Gloria al Señor. Quiero que este día sea un día especial en el cual yo pueda entender que mis pecados han sido perdonados y como tal quiero vivir sin pecado. Amén. Amén. Dios nos ama, hermanos, quiere lo mejor Pero, para hermanos, Él y nosotros. vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la reconciliación.